Hola, Josep, Hola Esther, bienvenido. buenas tardes, gracias. Qué bien, Josep. Bueno, este mes vamos a grabar Virgo, vamos Sí, muy tarde, pero vamos bueno, un poco con atraso, un pero poquillo bueno, más son, tarde. son las vacaciones que se Ahí alargan. está, que ha sido un mes movidito, pero Sí, bueno, sí, sí. movidito en el buen sentido de mucho trabajo, mucho, y coincidir a veces nos cuesta un montón. Pero Sí, bueno, el retorno de vacaciones es un poco una locura, sí, sí, entonces, hasta que te ubicas todo y todo. Pero bueno, sí, ya sí, estamos aquí. ya estamos aquí. Vamos a hacer nuestro Virgo, nos va a explicar. Y bueno, cuéntanos, Josep, yo soy toda oídos. Bueno, para mí ese es un signo de, ¿cómo diríamos? La expresión o la palabra, ¿no? Quizás que no se le da en general la importancia que tiene, ¿no? Encima tiene, no le vamos a poner la frase la mala suerte, pero es que viene después de Leo, ¿no? Y claro, tienes toda la exuberancia de Leo, ¿no? Que es eso, todo el resplandeciente solar, ¿no? Y luego viene el pequeñito Virgo, ¿no? Porque es un poco así, ¿no? En el fondo es como pequeño, ¿no? Pero, como decimos a veces, ¿no? En el bote pequeño está la buena La buena confitura, ¿no? confitura. Y probablemente por eso lo bueno se hace esperar y eso ha hecho que se haya retrasado este vídeo, ¿no? Y bueno, y yo entiendo para mí, y sé que siempre hay excepciones y habrá personas que dirán, bueno, sí, vale, pero yo conozco una persona Virgo, ¿qué tal? Porque siempre pasa eso, ¿no? Claro. Pero en general, para mí Virgo es una garantía de buena persona. Y eso, con eso que nadie lo interprete como que los demás signos no lo son. Exacto. Pero Virgo sí es una garantía en ese sentido, ¿no? Y insisto que habrá excepciones, pero en general en Virgo encontramos personas súper honestas, súper humildes, con una gran actitud de servicio, de dedicación a los demás, ¿no? E incluso con una necesidad casi de pasar desapercibidos, ¿no? De hecho, tú has visto mi aula donde yo daba clases antes y yo decidí poner las mesas así circulares y sin obstáculos, ¿no? Porque es que pones una planta en el aula y la persona Virgo se te pone detrás de la planta. Ostras. Porque, bueno, hace todo lo posible para pasar desapercibida, para procurar que no le vean, ¿no? Y eso es muy común, yo lo he vivido en muchos cursos, ¿no? La persona Virgo que eso intenta colocarse en el lugar más discreto de la sala, ¿no? Procura no ser vista, pasar lo máximo desapercibida posible. No es habitual el hecho de que te intervenga en medio de la clase, pero es la clásica persona que te hace las intervenciones brillantes en los descansos. O sea, la persona que luego en el descanso te viene y te dice así con esa voz entrecortada y bajita, ¿no? Josep, a mí me da la sensación que esto podría ser, pero bueno, seguramente es una tontería, ¿no? Dices, ¿cómo que una tontería, Claro. no? Pero si lo que acabas de decir es algo súper interesante, tanto que cuando volvamos a empezar la clase, yo te doy la palabra y lo explicas, ¿no? A los demás, ¿no? Y la persona te dice que no, que ni No, se te no. ocurra. Que es que como me digas que me vas a dar la voz, yo es que me voy, es que vengo después, ¿no? Entonces, no, explícalo tú como si fuese idea tuya, ¿no? Ah, Para que veas en realidad esa tendencia, ¿no? Es un signo que tiene un impulso y una gran habilidad para, bueno, las cosas bien hechas, ¿no? Es muy autoexigente, muy perfeccionista, ¿no? Intenta que todo sea impecable, ¿no? Y la verdad es que tiene un don. El problema es que, bueno, cuando ese don lo ponemos en manos de una persona, lo que a veces sucede es que la persona se excede con ese don.
Y a veces cuando eso pasa puede convertirse de alguna manera en un defecto, ¿no? Yo siempre digo que las personas virgos, como si al nacer les incrustasen en los ojos unas lentillas de aumento, ¿no? Entonces tienen como un don para detectar la imperfección, para detectar el error, la equivocación, ¿no? Entonces la cuestión es esa, ¿no? Imagínate eso aplicado, no sé, en una empresa, que yo conocí a muchas personas así, ¿no? En control de calidad, ¿no? Tú tienes Es una maravilloso persona sería, ahí, claro. no sé, llega de fabricación una bandeja con 1000 piezas, Virgo pasa sus ojos por encima, ¿no? Y te dirá, esta y esta están mal manufacturadas, ¿no? Y claro, el jefe de fábrica se mira a Virgo y le dirá, pero ¿cómo lo has visto, no? Verdaderamente Claro. tiene ese don para encontrar ese punto, ese detalle que probablemente nadie verá, ¿no? Eso en el ámbito de la joyería, yo vengo de familia de joyeros y relojeros, ¿no? Y hay un familiar, que no voy a dar detalles, ¿no? Que tiene un vínculo con Virgo y tiene la capacidad de mirarse un brillante, un diamante, y poder ver si hay carbones, ¿no? Ten en cuenta que Ostras, un diamante puede claro. tener como un defecto, que es como el diamante viene del carbón, ¿no? A veces, si no ha sido bien pulido, pueden quedar microscópicas muescas de carbón que evidentemente le hacen bajar la calidad, ¿no? Pues lo puede ver a simple vista, ¿no? Y otra persona pues tendrá que ponerse ahí una lupa de aumento, ¿no? Para poder ver esa imperfección. Virgo lo ve a simple vista, ¿no? Claro, si eso lo maneja bien, es maravilloso, ¿no? Porque imagínate, pues en cualquier situación, ¿no? Imagínate un corrector, ¿no? Claro. Alguien que te corrige un texto y casi como quien dice, pasando los ojos por encima en un flips, ¿no? Te Lo va detecta. detectando, pues no sé, una falta de ortografía o una frase mal explicada o no se entiende, ¿no? El problema es cuando Virgo descontrola ese don y entonces se excede. Entonces, ¿qué pasará? Pues que llega esa bandeja con 3000 piezas y todas son imperfectas. Claro. Lo son, bueno, probablemente si tú agarras una cualquiera de esas piezas y los pones en un microscopio de alto espectro, probablemente encuentras ese defecto. La cuestión es si eso es motivo suficiente para descartar esa pieza, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Utilizado como un don es algo maravilloso, cuando uno se excede puede ser un problema, ¿no? Ya. Y yo me he encontrado, tengo amigos de signo Virgo y a veces me ha pasado, ¿no? Que como sabes cómo son, ¿no? Escribes tu ponencia ahí en borrador, ¿no? Y le das a tu amigo, mírame la ponencia a ver qué te parece, ¿no? Y tu amigo agarra el papel, ¿no? Y empieza, uy, está mal tabulado. Esos espacios que has dejado en los márgenes no son correctos. Encima, fíjate, has puesto Verdán en el título y Tan Román en el texto. Eso no queda muy bien. El tamaño de la fuente no es el indicado. Perdona, pero es un borrador. Lo único que quiero es que No, me des tu opinión sobre el texto, a ver qué te parece, ¿no? Ah, sí, 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 Josep, perdona, ¿no? Sí, sí, pero claro, fíjate, ¿no? Que chimeneas quedan en los párrafos porque no los has ajustado bien y los márgenes y... Mira, ¿sabes qué? Lo revisas, lo pones en formato de presentación y luego te digo mi opinión. Es que así no puedo leerlo. claro. Qué bueno. Entonces, bueno, para que veas, ¿no? A veces uno si se excede, puede, aquello que decimos, ¿no? Uno puede quedarse más en el detalle del árbol, ¿no? Que no en el bosque, ¿no? Entonces sí es cierto que es un signo muy detallista y tiene la capacidad de poder ver detalles que otros no ven y verlos desde la minuciosidad, ¿no? La cuestión es eso, Virgo debería ser consciente de ello y ponerle el límite y manejarlo adecuadamente, ¿no? Yo a las personas Virgo les digo, ¿no? Fíjate, ¿no? El signo Virgo gobierna sobre todo y especialmente el intestino.
¿Y qué hace el intestino, ¿no? Llega el bolo alimentario que viene del estómago, ¿no? Y con detalle, a cada tramo del intestino, el intestino selecciona con detalle todos esos nutrientes que pueden ser absorbidos. Y lo que no es de alguna manera bueno, ¿no? Lo va dejando pasar para que acabe siendo expulsado por el recto, ¿no? Qué bueno. Claro, cuando Virgo se queda con lo imperfecto, ¿no? Imagínate si eso lo hiciese el intestino, moriríamos de toxicidad, ¿no? Claro. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Que Virgo debe ser capaz de utilizar ese don, pero desde, digamos, desde lo positivo, desde lo que te aporta y te nutre, ¿no? No quedarte en el defecto, ¿no? Y eso es lo que hace muchas veces que le veamos a Virgo ese sentido un poco como de espíritu crítico, ¿no? Por eso luego, si quieres, Ya. hablamos de las flores y es cierto que una de ellas y probablemente la más destacada es Centauri, pero nunca podemos olvidar en Virgo la importancia de Krabapelivich, porque casi te diría que muchas personas Virgo están en el mismo nivel. O sea, es más importante Centauri, Krabapelivich, ¿no? Bueno, depende del momento en el que esté esa persona, ¿no? Porque a veces tienen ese punto beach que probablemente no lo verbalizan por vergüenza, pero que sí te lo pueden llegar a soltar, ¿no? Yo recuerdo en un curso una mujer Virgo que bueno, tuve el valor de poder intervenir y otra chica le hizo un comentario un poco despectivo, ¿no? Entonces al rato ella se la mira en voz alta y delante de todos los alumnos, le dice, ¿no te das cuenta del grano que te ha salido en la nariz? ¿Y cómo tienes la vergüenza de venir a un curso con este aspecto, ¿no? Sí, ahora imagínate, ¿no? O sea, haces eso y dejas a la persona fulminada, Claro, ¿no? te quedas muerta, claro. Sí, por eso a veces cuando hablamos de las flores y ese centauri que describimos desde la visión de Bach, del Claro. felpudo que uno pisa, Sumiso, mira, claro. Virgo no llega ahí. O sea, es cierto que muchos de los aspectos y características de Centauri le encajan, pero Virgo no llega a ese nivel, ¿no? Es cierto que encontrarás personas Virgo que se dejan pisar, ¿no? Pero es que tiene un punto crítico que es su mecanismo de defensa. O sea, ten presente que Virgo Claro. tiene un escáner tan potente como el de Escorpio, que ya hablamos en su momento de Escorpio, ¿no? Entonces Virgo te pasa el escáner, ¿no? Y puede detectar en ti todas las imperfecciones. Si tú lo agredes o lo amenazas, puede defenderse a través de ese sentido crítico hacia esos defectos que ha detectado en ti, ¿no? Entonces sí, cuidado, porque tampoco es tan débil o fofo como aparentemente se lo pinta, no, no, no es así, ¿no? Tiene un arma defensiva muy potente, que es el espíritu Claro. crítico, ¿no? Y cuando tiene que sacarlo, lo saca. Y ahí hay otro problema añadido que es importante, que Virgo debe rectificar, que es que ese escáner que Virgo pasa a todo y a todo el mundo, que ya te digo, si lo usa bien es un don maravilloso, ¿no? El problema es que también se lo aplica. Claro. Virgo hace un autoescáner. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues eso que explicamos, se queda con sus imperfecciones, como si eso fuese lo más importante de esa persona, ¿no? O sea, encima de quedarse con las imperfecciones, las magnifica. Y encima se queda con el convencimiento de que lo que ves tú como Virgo en el espejo lo verá todo el mundo. Y eso no es así. Yo recuerdo que eso se lo explicaba a una mujer Virgo y le decía, ¿no? Lo que ves tú de ti en el espejo, solo lo puede ver una persona Virgo, ¿no? Y ella me decía, ya, ¿y si la hay? ¿No?
Digo, bueno, es Ostras, que si la hay, ya suficiente trabajo tendrá con sus puntos críticos como para ver los tuyos, ¿no? Entonces tú tranquila que no, que nadie los verá, ¿no? Ese sentimiento de imperfección personal sumado al grado de autoexigencia es lo que hace que Virgo se exceda a la hora de aportar, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en cualquier lugar profesional, Virgo siempre será el empleado más mal pagado. ¿Por qué? Porque siempre hace mucho más de lo que se le exige. Tú te vas, no sé, a un hospital y te encuentras una enfermera que está ejerciendo las funciones de jefa de planta sin tener reconocida la categoría ni el sueldo y te puedo asegurar que es una mujer Virgo. Entonces, de hecho, yo atiendo muchos empresarios y te puedo decir que los empresarios que saben algo de astrología pagarían una fortuna por tener el 100% de la plantilla de signo Virgo. ¿Por qué? Porque son personas honestas, son personas honradas, son personas humildes, tienen una enorme capacidad de trabajo, su trabajo es excelente, pero como no creen en ellas mismas, les pagas poco y encima ni se quejan. Entonces, claro, claro. imagínate, ¿no? Para un Para el empresario es un empresario, regalo, claro, pero para la propia persona, por supuesto, no. Entonces, eso no se lo puedes decir a otras personas de otros signos, pero a Virgo sí. Que es que Virgo debe entender que todo tiene límites, incluso la honestidad y la humildad. Y aunque parezca extraño, ¿no? Virgo es el único signo de los 12 en el que verdaderamente eso es una realidad. O sea, Virgo debe poner un límite a la honestidad y debe poner un límite a la humildad. Porque si se excede, entonces está tirando por los claro. suelos el plan más elevado de su vida, ¿no? Imagínate, no sé, que el alma de Virgo ha elegido ser una persona famosa que va a llenar un estadio con 120.000 personas, ¿no? ¿Qué dirá Virgo? No, 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 yo no lo No, necesito, yo no estoy a la altura, ¿no? Ya, pero con eso estás tirando por la claro, borda un plan elegido por tu alma, ¿no? Entonces eso, ¿no? Son personas, eso, muy serviciales, muy dispuestas a ayudar a otros, ¿no? Pero ahí tienen una gran lección que es poner límites, ¿no? La gran dificultad de la mayoría de personas Virgo es el famoso decir no. Entonces, claro, y eso es lo que te digo, a nivel profesional, los jefes lo conocen muy bien, ¿no? Mira, que hoy tendrías que quedarte una hora más, ¿no? vale, Pero bueno, que sepas que, bueno, ya sabes que en nuestra empresa no se pagan horas extras, ¿no? bueno, Bueno, es que había quedado con mi pareja para ir al cine. Bueno, pero no seas así. Por una vez que te pido un favor, ¿no? Me dirás que no. Bueno, vale, de acuerdo, ya me quedo, ¿no? Bueno, que sepas que acabas de tirar tu autoridad por el banco. claro, A partir de ahora tus nos no valen nada ante tu jefe. Entonces, por eso ese es uno de los retos más importantes de Virgo, aprender a decir no. Pero no solo eso, sino aprender a sostenerlo. claro, a mantenerlo, claro. Por eso yo le recomiendo siempre, haz un trabajo transitorio, ¿no? En primer lugar, si tú ves que no eres capaz de sostener un no, no lo digas. Muy bien, Porque si tú dices que no y luego te pasas al sí, acabas de tirar por los suelos tu claro, autoridad, incluso para siempre ante esa persona, ¿no? Entonces tú ves que no lo puedes sostener, bueno, de momento dile que sí. ¿Qué has ganado? Pues preservar tu autoridad, ¿no? exacto. Muy El jefe bien. no sabe que tú tenías Claro, la intención de decirle claro, que no. Entonces se ha quedado con que le has dicho que sí porque tú querías, ¿no? ¿Lo dejamos así? No, por supuesto, tienes que ir tomándote Centauri, ¿no? Y hasta que llegue un claro, punto en el que ya no haya otra y seas capaz no solo de decir el no, sino de mantenerlo. Y a veces yo me he encontrado
con personas Virgo que te dicen, Josep, pero ¿y si luego me doy cuenta que ese no era injusto, ¿no? Yo les digo siempre, no te preocupes, si de verdad es así, la vida en un tiempo relativamente corto te ofrecerá la oportunidad de rectificarlo. Claro, Ahora ya has qué dicho que no. bueno, qué De bueno. manera que, aunque te parezca injusto, no lo cambies, Muy bien. porque es muy Bueno, importante mantener mantenerse. esa autoridad, ¿no? Qué Y bueno. eso, ¿no? Y esa persona con un acto de valor cambiará de trabajo y como no haya aprendido a marcar autoridad, pues volverá a hacer lo Volver a, mismo, ¿no? claro, es que se vuelve a repetir los patrones, claro. Un currante nato, ¿no? Tiene una capacidad de trabajo increíble y aparte eso, es que encima su calidad de trabajo es más que excelente, ¿no? El Claro. problema es que es tan autocrítico, ¿no? Que se quedará más con un pequeño defecto que no con todo lo que ha hecho bien, ¿no? Pero la gente de fuera sí van a valorar su calidad de trabajo. Lo que pasa es que si tienes un jefe espabilado, pues lógicamente si puede pagarte menos, pues ¿por qué no, no? Centauri, sí, sí, pero ojo, ¿no? Porque a veces yo te contaría ejemplos que yo he vivido que ciertamente son para flipar, ¿no? Yo recuerdo una mujer que traté, que no voy a dar detalles por lógico tema de confidencialidad, ¿no? Pero bueno, vivía en un entorno, situación muy de abuso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le puse en la fórmula el Centauri, ¿no? Y en ese tiempo yo tengo por costumbre explicarle a la persona las flores que le pongo, con qué intención, etcétera, pero en ese tiempo no lo hacía. Entonces, bueno, yo le preparo la fórmula con el Centauri incluido. Al día siguiente, esa persona vuelve a mi consulta con el frasco gotero agarrado por la goma. Y me dice, Josep, mira, es que no puedo agarrarlo por el cristal, porque es que si lo agarro por el cristal me quema la mano y tengo que tirarlo al suelo. Entonces digo, bueno, no te preocupes, probablemente hay algo ahí en la fórmula que te he hecho que interactúa contigo, déjame que te cambie la fórmula, ¿no? Entonces volví a prepararle el frasco sin el Centauri. Y no pasó nada extraño hasta el mes siguiente, hasta la siguiente visita. Al cabo de, no sé, dos, tres visitas, cuando a mí me pareció, voy a ponerle el Centauri de nuevo. Al día siguiente, ting tong, el frasco gotero agarrado por la goma. Josep, ¿te acuerdas? Me ha pasado lo mismo que la otra vez, ¿no? No sé qué le has puesto, pero agarro el frasco por el cristal, es que me quema la mano, es que tengo que tirarlo al suelo, ¿no? Tranquila, yo te vuelvo a modificar la fórmula. Se la volví a preparar sin el Centauri hasta el mes que viene. Y así varias veces hasta que llegó un punto que pude ponerle el Centauri. Y no solo eso, sino que encima pude darle el Centauri dinamizado. Y eso provocó tal terremoto en su Claro, vida te iba a decir, ¿y qué que ocurrió? la Claro. cambió toda su vida. Bueno, pero ya era su momento. Ya Claro, estaba preparada. pero para que veas, ¿no? Que luego hay quien Bueno, dice, no, si es que las flores son un placebo, ¿no? no, Bueno, pues entonces explícame esa mujer para cómo nada. sabía que yo le ponía el Centauri, porque yo no se lo explicaba, ¿no? Y cómo podía provocar ese efecto en ella, como de quemarle el frasco de cristal, ¿no? Claro, Es que le quemaba en la mano, ¿no? O qué sea, bueno. que bueno. Entonces, Centauri, claro que sí, es una esencia importante para Virgo, ¿no? Porque le ayuda a eso, ¿no? A ganar autoridad, a hacerse respetar, ¿no? En mi caso, la verdad te diría que casi le tengo más afinidad al Centauri dinamizado que al Centauri normal. ¿Por qué? Porque esa reactividad que a veces se produce con el Centauri normal, ¿no? Que hay personas que luego les puede despertar como un instinto de venganza hacia todos aquellos que han abusado, ¿no? El Centauri dinamizado no pasa por ahí. Entonces, coloca a la persona en un estado de no negociación.
Es una posición firme desde el respeto y sin enfado. Entonces, claro, el efecto que tiene para ese tipo de personas es maravilloso, ¿no? Qué Yo bueno. me acuerdo de una mujer mayor que venía súper enfadada porque me decía, mi marido es un cascarrabias, no quiere ir a ningún lugar, es un amargado, ¿no? Y yo le decía, ¿y tú qué haces? Pues quedarme en casa enfadada. Entonces le di el Centauri dinamizado y al mes siguiente vino toda contenta y me dijo, mira, ahora le digo a mi marido, esta tarde me voy al cine, ¿tú quieres venir? Perfecto, que no, te Que quedas no, en me casa voy. solo porque yo me Muy voy. bien, muy bien. Entonces te coloca en una situación no negociadora. Es no voy a negociarlo, ¿no? Cuando alguien te dice, o tú le dices, imagínate, ¿no? Esa persona Virgo que tomando el centauro dinamizado le dice a su jefe, mira, mi hora de terminar el trabajo son las 6 de la tarde, que sepas que a partir de ahora no haré ninguna hora extra y saldré todos los días a mi hora de salida, ¿no? Y el jefe le dice, vale, pero eso tendremos que hablarlo, ¿no? Y la persona Virgo le dice, sí, hablaremos todo lo que tú quieras, pero que sepas que a partir de hoy me voy a las 6 de la tarde. Qué bueno. O sea, para que veas, ¿no? No voy a negociarlo. Entonces eso, ¿no? Es una personalidad aparentemente pequeña, aparentemente parece que pasa desapercibido, ¿no? Pero verdaderamente es un gigante. O sea, Total. no. Por eso en el fondo la tierra de Virgo es la tierra que sostiene, ¿no? Tú te miras un rascacielos y ves todo lo que está afuera, ¿no? Todo lo que son los ladrillos, etcétera, ¿no? Que eso sería la parte de Capricornio, ¿no? Ves todo el sostén, ¿no? Que eso sería el lado de Tauro, que es el suelo, ¿no? El suelo donde se sostiene ese rascacielos, ¿no? Pero en realidad lo que hace que se sostenga erguido es todo lo que tú no ves. Por tanto, pues esas Qué vigas bueno. interiores, esos tirantes, todo eso, que te explicará mejor un arquitecto que yo, es lo que hace que en realidad ese edificio se mantenga en pie, ¿no? Qué bueno. Fíjate Bueno, lo que, fíjate lo que pasó con el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? El combustible fundió todo lo que es el sí. sostén interno y la torre se hundió tal cual, ¿no? Entonces, para que veas, ¿no? Te cargas a Virgo y el edificio se hunde. Qué bueno. Y la flor de Centauri también es muy curiosa a nivel de signatura, es justo lo que estás diciendo. Mm, La planta, o sea, lo primero que hace el primer año, o sea, no florece hasta el segundo año, que el florecer es el tallo, solo claro. saca las hojas. Hasta el segundo año, o sea, es que hay un retraso en la maduración, en el Mm, crecimiento, ¿no? En la personalidad, pero justo después el tallo es tan duro, rígido, o sea, es fuerte. Está claro, mostrando esa personalidad fuerte interna, lo que no es consciente de que la tiene, ¿no? claro, O claro. sea, muy bueno. Si es que todo, cómo lleva todo a todo, ¿no? Es bonito, es. Claro, yo siempre había mirado el Centauri, te tengo que decir, el Virgo, el Centauri, desde un Pine, Sí. desde esa sumisión Mm, de me cuesta decir que no y sostenerlo, ¿no? Y cuando lo hago, entro en el Pine. Del Pine sí que después puede venir el Willow o el Holly, ¿no? Es como ahora sí que entro en resentimiento, en enfado, porque soy consciente. Pero no me había planteado yo ese Centauri Beach. O no me había, no lo había visto, ¿no? Nunca me han dicho lo del grano. Yo sé, mira, no, pues no lo había percibido espera así. que un Qué día te bueno, encuentres una persona qué Virgo que bueno. se sienta Claro, agredida y exacto, que a lo verás, mejor no me he encontrado con ese tipo, claro, pues ya, verás, ostras, verás. puede haber dos, porque yo siempre me he encontrado y tengo clientas que, y realmente le das el Centauri, le das el Paines, y hago mucha hincapié en lo que tú dices, ¿no? En sostener ese no. Sí, y luego el Crabapple. Yo me acuerdo hace Qué muchos años que bueno. yo, que yo preparaba frascos goteros para una herboristería, ¿no?
Y bueno, yo estaba en la tienda llevándole frascos y había una mujer que me preguntó, me fue explicando y me dijo que era de signo Virgo, ¿no? Y me dice, bueno, tengo que confesarte que yo no he probado nunca flores de Bach, ¿no? Es que, claro, cuando pienso en eso de que las preparan los terapeutas ellos mismos y tal, y lo hizo con una cara así como de asco, ¿no? Que ahí es donde ves el crabapple, ¿no? Y Ostras. claro, es que aparte es eso, ¿no? El espíritu crítico de detalle es muy de crabapple, ¿no? Claro, Y, claro, sí, sí, y tú sí. fíjate, o sea, en muchos, ya te digo, eso no significa ni mucho menos que lo hagan todos, ¿no? No, no, claro, que Pero hay de todo, claro. si tú vas a un restaurante y te fijas que en la mesa de al lado hay una persona que empieza a mirar los tenedores y los cuchillos y les pasa una servilleta y se mira el vaso a contraluz y se lo hace cambiar, te puedo asegurar que tiene muchos números para ser una persona Virgo. Porque, claro, tú prueba un día a tener una persona Virgo al lado que tendrá ahí su servilleta muy bien colocada, ¿no? Y se la agarras y le haces así un amasijo en la servilleta y verás qué cara que pone. Que lo voy a hacer, Eh, Josep, que, ostras, qué bueno. Claro, porque un poco es esa necesidad de orden, ¿no? De que todo esté en su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo hay miedo. Claro, ¿A qué? Pues a su signo opuesto que es Piscis. Desde el punto de vista de Virgo, Piscis es el caos. Entonces necesita impregnarse de orden, de disciplina y de control, ¿no? Por miedo a ese caos que implica Piscis, ¿no? De ahí que en Virgo encontraríamos de alguna manera la ciencia pura y en Piscis está la fe. Y curiosamente verás muchas veces ese tipo de combinaciones, ¿no? Esa persona científica que tiene una visión más abierta a nivel, espérate que pongo la luz, que veo que se ha ido la luz y qué nos bien. vamos Sí, 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 oscureciendo. pola, pola. Ahora sí, así mejor, se te ve mejor. Ahora, Mejor, mejor. Y se hizo la luz. y se hizo la luz. Entonces eso, ¿no? Cuando ves una... Ahora se me ha ido, ¿no? No, no, que hablabas de. Ay, Mm. espera, que me he ido yo también. Es que me he quedado con la luz. Se Madre. hizo la luz y ya nos fuimos. Bueno, esto Ah, lo. eso. Bueno, eso, que si vemos una persona científica, pero que tiene una apertura hacia el territorio espiritual, de conciencia, etcétera, hay muchas probabilidades de que sea una persona que tiene la combinación Virgo-Piscis, que es la unión de la ciencia y la fe, ¿no? Entonces eso, ¿no? Virgo tiene esa habilidad de constatar, de verificar. En realidad es bueno, es un buscador de detalles, tiene una gran capacidad para ser, como para administrar, ¿no? Para administrar de forma justa y correcta absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso había un libro me parece que era una mujer hindú que encajaba mucho con lo que, tal como yo veo a las personas Virgo, ¿no? Que era el título del libro, venía a ser algo así como el Dios de las cosas pequeñas. Entonces es un poco así, ¿no? ¿Dónde está Dios, ¿no? En lo grande, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Exacto, Incluso en el detalle más más pequeño. pequeño que uno pueda imaginarse, ¿no? Y probablemente en lo más humilde, fuera de riqueza, etcétera, y ese es el territorio de Virgo, ¿no? Entonces, por eso cuando me decías el tema de la culpa, en el caso de Virgo, no te diré que no haya, ¿no? Pero es más miedo a no estar a la altura, a no hacerlo suficientemente bien, algo que es del todo injusto,
porque desde fuera el trabajo de Virgo es impecable. O sea, yo me he encontrado con muchas personas Virgo que viven con ese miedo al despido, ¿no? Y es que, claro, es que si lo hago mal me van a despedir, ¿no? Y yo les digo, mira, si tu jefe te despide siendo Virgo, es que ya puedes cerrar la empresa, porque tiene muy poca perspectiva profesional y empresarial si no sabe valorar todo lo que aporta una persona Virgo, ¿no? O sea que esa es esa contrapartida, ¿no? Es una persona pequeñita, a veces aparentemente pasando desapercibida, ¿no? Pero todo lo que da, ¿no? Todo lo que te aporta es como un gigante, ¿no? Por eso es como ese contraste entre lo grande y lo pequeño, ¿no? Vale. Que eso también puede darse luego en el ámbito físico, ¿eh? Porque a veces y hay personas con ascendente Virgo que tienen esa sensación, ¿no? Como de que he tenido que meter algo muy grande, ¿no? En un cuerpo muy pequeño, ¿no? Y eso les da como la sensación como de constricción o de ahogo, de asfixia, ¿no? Sí, en el fondo es así, ¿no? Porque Virgo es enorme, es grande, ¿no? La cuestión es que es grande de espíritu. El cuerpo es pequeñito, es muy pequeño, ¿no? Entonces, por eso es común ver personas pequeñas, personas delgadas, ¿no? Sí, que aparentemente pasan desapercibidos. Los niños Virgo tienen mucha vergüenza. Por eso, claro, no nos quedaremos solo con Centauri, ¿no? El Mimulus El les va mismo, muy bien, ¿no? Aunque no sean de tipología claro, Mimulus, pero sí lo hay. les Entonces, Mimulus ayuda y Crabapple les ayuda muchísimo, ¿no? muchísimo. Quedar en evidencia, hacer el ridículo, es algo terrible, ¿no? Para ese tipo de signos, ¿no? Y yo he conocido artistas Virgo que tienen problemas en vender su obra por el miedo a la exposición, o sea, el miedo a exponerse, ¿no? Ponerse, claro, a Entonces, mostrarse, a ser claro, vistos, claro. claro. Entonces eso. Qué Y eso, bueno, eso es muy bien. lo que tenemos que decir Dios, por hoy Josep, de, siempre aprendo un montón contigo, pero un montón. bueno, todos aprendemos de Muchas todo. gracias. Me encanta, Josep, me encanta. Eso, yo les daría ese mensaje, ¿no? A las personas Virgo, ¿no? Que confíen en ellas mismas, que aprendan a valorarse, porque de verdad que lo que aportan al mundo es muy grande, ¿no? Y que son grandes, ¿no? Lo que tú has dicho, Es que son así, ¿no? grandes. Y O desde sea esa que, humildad y eso que sí, se lo crean y actúen ante ello, ¿no? claro, ¿no? Y todo lo que aportan es mucho, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Por eso te decía, es el sostén, ¿no? Virgo sostiene. Qué bonito. Y encima lo hace desde ese punto humilde y sin necesidad de ser el rey o la reina del escenario, ¿no? No hace falta, ¿no? Te he sostenido y ya está, ¿no? Y ni siquiera te diste cuenta de que yo estaba detrás sosteniéndote, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces eso, ¿no? Estaría bien que seamos un poco más agradecidos Qué bueno. en todo lo que a Virgo aporta, ¿no? Porque es eso, ¿no? Hay un contraste muy grande, ¿no? A veces entre lo que aporta y lo que recibe, ¿no? Porque es Claro, un signo que da mucho, ¿no? Y no tiene problemas para dar, ¿no? La cuestión es que, bueno, debería posicionarse en ese sentido de que haya un intercambio justo, ¿no? exacto. Y entonces da mucho, pero a lo mejor tú le das y te dirá, no, no, es que yo quizás no lo merezco, o esto no vale tanto, ¿no? Pues sí, claro que sí que Claro vale, que ¿no? sí. Y es tuyo y Por te lo digo. eso Qué yo bueno. cuando he tenido alumnos de ese signo siempre les digo, ¿no? Que es normal que te pregunten, yo sé que cuando haga una carta, ¿y a ti qué te parece que puedo cobrarle a la persona, ¿no? Y yo les digo, mira, dime tú el importe que tú te sentirás bien, ¿no?
Entonces, un importe que para ti no te haga sentir mal en el sentido de que desde tu punto de vista le estás cobrando demasiado a la persona, ¿no? Entonces, cuando tengas ese importe, lo multiplicas por 3. Y ese es el importe que deberás cobrarle a la persona. Conociéndote ya me imaginaba que iba por ahí. Muy bien, Josep, qué bonito, muy bien, Porque eso, porque es muy bien, así, ¿no? En muy realidad bien, tú te estás desvalorizando, ¿no? muy Cuando en bien, realidad lo que tú exacto, das tiene un gran valor, valor, ¿no? muy bien, ¿No? Y Virgo tiene que aprender a defender lo que vale, ¿no? Porque lo vale de verdad, ¿no? Y qué porque son bien, de esas personas que se lo ganan a pulso, ¿no? Que nadie le regala nada, ¿no? Que lo que claro, han conseguido, el lugar al que han llegado ha sido a través de esfuerzo, trabajo y, por supuesto, honestidad y humildad sin lugar a dudas, ¿no? muy bien, Entonces, bueno, a veces está bien un poco de creérselo un poco, ¿no? claro Y que sí. claro, por supuesto. Qué bien, gracias, José. Pues a todos esos Virgos, bueno, yo me venía de poner un Virgo en tu vida. Yo como tengo así cerca, son maravillosos. Claro, por Y es verdad supuesto. y que sepamos ver la grandeza que tienen y respetarlos como ellos nos respetan a nosotros y Claro. valorarlos. Bueno, Qué ten bien, en cuenta eso, ¿no? Tener, como tú dices, un Virgo en tu vida significa tener una persona al lado que hace poco ruido y exacto. en cambio te hará la vida muy fácil. Pero muy fácil y es por eso y darle el valor que les toca, ¿no? Que les corresponde. Claro, Aunque ellos claro. te dicen que no, ¿eh? Es como, no, no, sí, 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 porque, no, porque no. lo vales y porque yo quiero seguir, ¿no? Entonces Pues eso, muchas el gracias, valor de Josep. multiplicar por 3. Qué bueno. Gracias, Josep. Pues bueno, nos Gracias vemos a el ti. mes que viene. Nos vemos el mes que viene. Lo haremos prontito y lo haremos mejor. A Virgos ha valido la pena que se hiciera Claro, esperar. claro que sí. Qué bueno. Gracias, Josep. Nos Gracias a vemos a la todos. próxima. Y gracias Gracias, a a la todos. próxima. Gracias, hasta luego.